Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. No se ha conectado hasta este momento ningún alumno. Son las 2:05. Como he mencionado, alumnos, vamos a dar inicio a la clase. El tema sería el principio de despersonalización de lo que es el poder. El texto nos abre lo que sería este tema con una pregunta y nos indica qué es el poder en sí. Nos indica el texto que en la sociedad se construyen relaciones humanas, algunas de ellas son antagónicas, por lo cual, de no existir algún tipo de control, podrían provocar lo que es la autodestrucción de esa sociedad. La instancia que regula a la sociedad es el Estado, como ya sabemos, que a su vez es administrado por un gobierno. Está ubicado o ubicación por lo que es encima de la sociedad asigna a los gobernantes un poder sobre los demás. El poder es una facultad, habilidad o capacidad de ejecutar algo. En el caso del gobierno de un país, es la facultad que le otorga el pueblo a los mandantes, o sea, los representantes, para que en representación suya puedan cumplir con un plan de manifiesto asignándole lo que es la autoridad, el control y dirigir, asumiendo pues las condiciones de obedecer, respetar y colaborar en sí lo que sería el gobierno. Este poder existe en la medida en el que es obedecido. Son dos partes las que construyen lo que son las relaciones del poder. ¿Qué sería en una sociedad democrática? El poder está en lo que es el pueblo, que a través de su decisión elige a sus gobernantes para que desde el Estado dirijan la vida de la sociedad con base en propuestas expresadas que fueron del agrado del pueblo y quisieron que éste les haya dado el voto. En periodos de elección o elecciones se presentan varias propuestas de diferentes partidos o movimientos políticos. Ya sabemos que los partidos o movimientos políticos se pueden dividir en partidos de izquierda y partidos de derecha. Y por último, los partidos mixtos o de centro, que no son ni de derecha ni de izquierda. Dicho eso, en las que se visualizan lo que serían las propuestas de estos partidos, en sí son metas que proponen alcanzar en el plazo de su gobierno, si es que llegaran a ganar. Junto con las estrategias, estas propuestas responden a una línea ideológica, a los intereses de la clase, del grupo a la que se diseñaron estas propuestas. Como he mencionado en la clase anterior, alumnos, aquí tenemos también una gráfica en la cual están los partidos políticos de lo que sería nuestro país. Tenemos la lista 35, que es Alianza País. Tenemos a Unidad Popular, Creo, Partido Socialista Ecuatoriano, Suma, entre otros partidos que existen, o otros partidos políticos que existen en sí. Cuando hay elecciones, los partidos políticos presentan sus planes de gobierno, como he mencionado. El pueblo elegirá qué propuesta representa una solución a las necesidades que tiene. En sí, el pueblo, cuando vota por un gobernante, elige cuál de estas propuestas es la que desea que se haga realidad y oriente lo que es el rumbo del país. El trabajo del mandatario o presidente, una vez electo, es implementar su plan de gobierno junto con el equipo de trabajo de su confianza. En una democracia auténtica, un mandatario o presidente jamás debe imponer sus criterios personales o sus intereses para gobernar. Llegar al poder es una gran responsabilidad que conlleva a trabajar por el beneficio de toda la población, sea que la que lo eligió o no. El gobernante se convierte en el primer servidor público, junto con su equipo de gobierno. De ahí
que sus acciones deben ceñirse estrictamente a su plan de trabajo. El pueblo debe vigilar que así sea. Un poder personalizado implica que la voluntad del jefe es la que se cumple con base en sus consideraciones, intereses o deseos. En la democracia, quien ostenta el poder debe pensar y actuar por el bien común. Por tanto, se debe despersonalizar el poder. Dicho esto, también nos indica el texto que en democracia los gobernantes son cambiados cada cierto periodo de tiempo, que sería pues en sí el plazo que tienen de gobierno, lo que posibilita que no se eternicen en el poder y que roten así nuevos grupos que puedan alcanzar el poder y desde ahí realizar un gobierno que atienda las demandas de la población que el gobierno anterior no pudo llevar a cabo. La alternabilidad en el poder fortalece la democracia y eso es posible a través de lo que serían los procesos de elección popular o votaciones. Tenemos una sección que nos dice valores humanos. El poder es como un tejido que involucra a toda la sociedad y de la que nadie puede escapar. En todo lugar hay poder. El poder se ejerce, nadie es su dueño o poseedor. Sin embargo, sabemos que se ejerce de una determinada manera o dirección. No sabemos quién lo tiene, lo que sabemos es quién no lo tiene. Por último, el abuso del poder es una práctica común en quienes llegan a tenerlo alguna vez, cuando no comprenden que éste es para servir al pueblo, más no para servirse de él en pos de sus fines personales o beneficios personales. Entonces podemos concluir, alumnos, que en toda sociedad existen relaciones humanas que en muchas ocasiones pueden ser conflictivas. Para evitar lo que es el desorden y la autodestrucción social, surge lo que es el Estado como una instancia encargada de regular la convivencia y garantizar el bienestar común. Para cumplir esta función, el Estado necesita poder, entendiendo que no es una imposición, sino una facultad otorgada por lo que es el pueblo para gobernar en su nombre. Como hemos mencionado, en una democracia, este poder no es absoluto ni permanente, sino limitado, controlado y fundamentado en lo que es la voluntad del pueblo o voluntad popular. El poder democrático nace de lo que es el voto. A través de este mecanismo, la ciudadanía elige a sus gobernantes y les confía la responsabilidad de dirigir la sociedad con base en propuestas previamente presentadas, o sea, las propuestas de campaña. Esto significa que el gobernante no actúa por intereses personales, sino como representante del pueblo. Por ello, el poder solo existe en la medida en que es aceptado y obedecido por la ciudadanía, convirtiéndose en una relación mutua donde ambos cumplen un rol fundamental. Sin embargo, cuando el poder se personaliza y se usa para beneficio propio, se produce lo que conocemos como abuso del poder. Esta práctica debilita la democracia, ya que el gobernante deja de servir al pueblo y comienza a servirse de él. En una democracia auténtica, quien ejerce el poder debe pensar en el bien común y actuar con responsabilidad, respetando lo que sería pues los procesos de respeto y transparencia y tomando en cuenta o recordando que su autoridad es temporal y vigilada por la sociedad o pueblo. En este contexto, la despersonalización del poder es un principio esencial. El poder no solo pertenece a una persona, sino a las instituciones y al pueblo, que les legitima lo que es el poder. De igual manera, la alternabilidad en el poder permite que nuevos grupos accedan a lo que es el gobierno, evitando la concentración de autoridad y fortaleciendo la participación democrática. Gracias a las elecciones periódicas, la ciudadanía puede evaluar la gestión de sus gobernantes y decidir si continúan o no en el cargo. Por ende, el poder en una democracia no debe extenderse como un dominio, sino como un servicio. El pueblo es el verdadero soberano y el gobernante de dichos servicios. Cuando el poder se ejerce con responsabilidad, respetando lo que serían las normas y los compromisos sociales, se fortalece la democracia y se construye una sociedad más justa
participativa e equitativa. En sí, ese sería el tema de la clase del día de hoy, alumnos. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto al tema, pueden consultarme, ya saben, mediante la plataforma. Como hemos dicho, es muy importante que los gobernantes piensen en el bien común del pueblo y no en los intereses personales. Dicho eso, vamos a visualizar la tarea que tenemos el día de hoy. Para la tarea en clase, alumnos, tenemos que responder 3 preguntas, las cuales están basadas en el contenido de la clase. La primera pregunta de la tarea en clase sería la siguiente. ¿Por qué el poder solo existe cuando es obedecido y qué papel cumple la ciudadanía en esa relación de poder? Segunda pregunta. ¿Por qué en una democracia el gobernante debe cumplir el plan de gobierno presentado durante las elecciones? Ya hemos mencionado que cuando un presidente o representante no cumple los planes de gobierno que propuso en lo que sería el proceso de campaña y elección por el cual fue seleccionado, pues el pueblo tiene la potestad y el derecho de destituir a este representante para poder subir o que alguien más asuma el cargo y cumpla las promesas de campañas propuestas anteriormente. Dicho eso, tenemos la tercera pregunta. ¿De qué manera el voto se convierte en una herramienta fundamental para la participación democrática del pueblo? Esas son las 3 preguntas, alumnos, de la tarea en clase. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la actividad en clase, pueden consultarme mediante la plataforma. Tenemos la siguiente tarea o actividad y es la tarea en casa. Van a investigar un caso histórico o actual en el que haya existido abuso de poder por parte de algún tipo de autoridad, ya sea el presidente, el vicepresidente, los asambleístas o pues los alcaldes en los municipios de los gobiernos autónomos descentralizados. Aparte de ello, van a reflexionar sobre sus consecuencias para la sociedad. O sea que van a investigar el caso y van a reflexionar y poner lo que sería su reflexión personal sobre estas consecuencias para la sociedad en base a la investigación que realizaron. Esa sería la tarea en casa. Es prácticamente una investigación que tiene que incluir su reflexión personal. Esa sería la tarea en casa. Alumnos, si tienen también alguna duda con respecto a esta actividad, ya saben, pueden consultarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a cualquier cosa, pueden consultarme mediante la plataforma. Nos vemos el día de mañana, alumnos.